El libro de Colbrin, libro 5, libro de los manuscritos, parte 1. Capítulo 1. El rollo de Emot. Los escritos de la antigüedad hablan de cosas extrañas y de grandes acontecimientos en los tiempos de nuestros padres que vivieron en el principio. Todos los hombres pueden saber de tales tiempos, se declara en el libro de las edades, pero los dioses tuvieron su nacimiento en eventos y cosas que estaban en el principio. Se cuenta, en los patios, que hubo un tiempo en que el cielo y la tierra no estaban separados. La verdad resuena incluso allí, pues el cielo y la tierra aún están unidos en los hombres. Está escrito que Dios una vez caminó sobre la tierra con el hombre y habitó dentro de una cueva sobre un jardín donde el hombre trabajaba. Dios abarca todo lo que está y no puede estar contenido en una cueva. Busque en las sagradas escrituras la verdad. Se cuenta que la mujer hizo enojar a Dios y él se subió al cielo, quitándole el cielo al hombre por su repugnancia hacia la mujer. También se dice que el hombre ofendió a Dios al imitarlo. Estos son cuentos hechos por el hombre. Esto no es sabiduría, pues las sagradas escrituras revelan los planes de Dios y estas cosas no pueden ser contadas. Es la charla del patio, es el conocimiento del lugar exterior. Los hombres hablan de la tierra de Oben, de donde vinieron. No de Oben hacia el sur vinieron los hombres, porque la gran tierra de Ramakui fue la primera en sentir su paso. Fuera, junto a las aguas circundantes, sobre el borde, yacía. Había hombres valientes en aquellos días, y de su tierra el libro primero habla así. Sus moradas estaban establecidas en los pantanos de donde no se elevaban montañas, en la tierra de muchas aguas que fluyen lentamente hacia el mar. En las tierras poco profundas de los lagos, entre el barro, más allá de la gran llanura de los juncos. En el lugar de muchas flores adornando plantas y árboles. Donde a los árboles les crecían barbas y tenían ramas como cuerdas, que los unían, porque la tierra no podía sostenerlos. Había mariposas como pájaros y arañas tan grandes como los brazos extendidos de un hombre. Las aves del cielo y los peces de las aguas tenían tonalidades que deslumbraban los ojos, atraían a los hombres a la destrucción. Incluso los insectos se alimentaban de la carne de los hombres. Había elefantes en gran número, con poderosos colmillos curvos. Los pilares del inframundo somos inestables. En una gran noche de destrucción la tierra cayó en un abismo y se perdió para siempre. Cuando la tierra se hizo ligera, al día siguiente, el hombre vio al hombre enloquecido. Todo se había ido. Los hombres se vistieron con pieles de bestias y fueron comidos por bestias salvajes, las cosas con dientes rechinantes los usaron como alimento. Una gran horda de ratas lo devoró todo, por lo que el hombre murió de hambre. Los Braineaters persiguieron a los hombres y los mataron. Los niños vagaban por la llanura como bestias salvajes, ya que hombres y mujeres contrajeron una enfermedad que pasó a los niños. Un flujo cubrió sus cuerpos que se hinchó y reventó, mientras las llamas consumían sus vientres. Todo varón que tenía flujo de semilla dentro de él y toda mujer que tenía flujo de sangre, murió. Los niños crecieron sin instrucción y, al no tener conocimiento, adoptaron formas y creencias extrañas. Se dividieron según sus lenguas. Esta fue la tierra de donde vino el hombre, el grande vino de Ramakui y la sabiduría vino de Zaidor. Las personas que vinieron con Nadie eran sabias en los caminos de las estaciones y en la sabiduría de las estrellas. Leen el libro del cielo con entendimiento. Cubrieron sus muertos con barro de alfarero y lo endurecieron, porque no era su costumbre poner sus muertos en cajas. Los que vinieron con el grande eran hábiles artesanos de la piedra, eran talladores de madera y marfil. El Dios Altísimo era adorado con luz extraña en lugares de grandes silencios. Rindieron homenaje a la enorme bestia durmiente en las profundidades del mar, creyendo que llevaba la tierra sobre su espalda. Creían que sus movimientos hundieron las tierras en la destrucción. Algunos dijeron que se escondió debajo de ellos. En Ramakui había una gran ciudad con caminos y vías fluviales, y los campos estaban delimitados por muros de piedra y canales. En el centro de la tierra estaba la gran montaña de Dios de cima plana. La ciudad tenía muros de piedra y estaba decorada con piedras rojas y negras, conchas blancas y plumas. Había pesadas piedras verdes en la tierra y piedras estampadas en verde, negro y marrón. Había piedras de saca, que los hombres cortaban para adornos, piedras que se fundían para trabajos ingeniosos. Construyeron paredes de vidrio negro y las unieron con vidrio al fuego. Usaron un extraño fuego del inframundo que estaba apenas separado de ellos, y el aire viciado del aliento de los malditos se levantó en medio de ellos.
Hicieron reflectores oculares de piedra de vidrio, que curaron los males de los hombres. Purificaron a los hombres con un metal extraño y los purgaron de los malos espíritus en el fuego que fluye. Vivimos en una tierra de 3 pueblos, pero los que vinieron de Ramacuy y Zaidor eran menos numerosos. Fueron los hombres de Zaidor quienes construyeron el gran guardián que siempre vigila, mirando hacia el lugar del despertar de Dios. El día que él no venga, se oirá su voz. En la antigüedad, cuando los hombres vivían en la tierra, vino el grande cuyo nombre está oculto. Hijo de Em, hijo del sol, jefe de los guardianes de misterios, maestro de ritos y palabra hablada. Juez de lo contencioso, abogado de los muertos, intérprete de los dioses y padre de los pescadores. Desde el oeste, desde más allá de Mandí, llegó el grande ataviado con túnicas de lino negro y con un tocado rojo. ¿Quién enseñó a los hombres el secreto de la escritura y los números, y la medida de los años? ¿Quién enseñó los caminos de los días y los meses? ¿Quién leyó el significado de las nubes y la escritura de las velas nocturnas? ¿Quién enseñó la preservación del cuerpo? Que el alma pueda comunicarse con los vivos, y que pueda ser una puerta a la tierra. ¿Quién enseñó que la luz es vida? ¿Quién enseñó las palabras de Dios, que habló a los hombres y les ocultó cosas, que ocupó el lugar de la verdad para aquellos con entendimiento? El cual habló a los sacerdotes, a los escribas y al pueblo de manera diferente según su ilustración. ¿Quién enseñó que más allá de lo visible está lo invisible, más allá de lo pequeño lo más pequeño y más allá de lo grande lo más grande, y que todas las cosas están unidas en una sola? ¿Quién enseñó el canto de las estrellas, que ya nadie conoce, y las palabras de las aguas, que se han perdido? ¿Quién enseñó a los hombres a sembrar maíz y a hilar, a hacer ladrillos y tallar piedra de manera astuta? ¿Quién enseñó a los hombres los rituales de las conchas marinas, la lectura de sus misterios y la manera de hablar? ¿Quién enseñó a los hombres la naturaleza y el conocimiento de Dios, pero en los años que le quedaron no pudo llevarlos a la comprensión? ¿Quiénes, entonces, velaron los grandes secretos en simples cuentos que pudieran recordar y en señales que no se perderían para los hijos de sus hijos? ¿Quién trajo el ojo sagrado de la tierra lejana y la piedra de luz hecha de agua, por la cual los hombres ven a Dios, y la piedra de fuego que recoge la luz del sol ante el gran santuario? Murió a la manera de los hombres, aunque su semejanza es la de Dios. Entonces lo descuartizaron, para que su cuerpo hiciera fértiles los campos, y le quitaron la cabeza, para que les trajera sabiduría. Sus huesos no los pintaron de rojo, porque no eran como los de los demás. Estas son las palabras de los escritos asustados, registradas según la antigua costumbre. Como son, así sean. Porque lo que está escrito permanece con vosotros. La piedra de la luz y la piedra de fuego fueron robadas en los días del desastre y ahora nadie conoce su lugar de descanso, por lo tanto, la tierra está vacía. Capítulo 2 del rollo de Camusare. En esta fértil tierra negra hay quienes adoran al sol y lo llaman el más grande y el más generoso entre todos los dioses, el vidente del cielo, el de la sórdida manera en que habitaban los hombres antes de que el dorado condujera a su pueblo de aquí. Vino a esta tierra fértil. Ahora es un lugar agradable con muchas grandes ciudades y pueblos felices. Allí está el gran río ancho de agua dulce que sube y baja en sus debidas estaciones. Hay canales y cursos de agua que conducen las aguas fertilizantes a las cosas que crecen, la hierba y los árboles. Hay rebaños de ovejas y manadas de ganado en los verdes pastos. Nunca fue así. En los días anteriores a la llegada de Arecta, todo era yermo y desolado. Nada separaba el desierto de los pantanos llenos de juncos. Entonces no había ganado ni ovejas y la tierra no conocía la mano del hombre, estaba sin labrar ni regar. No se sembró tierra, porque los que en ella habitaban no sabían hacer canales de agua, ni sabían mandar el agua y hacerla fluir a su mandato. No había ciudades y los hombres habitaban en agujeros en la tierra o en lugares donde la roca estaba hendida. Caminaban desnudos o se vestían con hojas o cortezas, mientras que por la noche se cubrían con la piel de las fieras. Lucharon con el chacal por comida y le arrebataron cosas muertas al león. Arrancaron raíces de la tierra y buscaron sustento entre las cosas que crecían en el lodo. No tenían a nadie que los gobernara, ni tenían líderes que los guiaran. No conocían la obligación ni el deber. Ninguno les habló de su de vida y ninguno conoció el camino de la verdad. Realmente no estaban iluminados en esos días. Luego vino el servidor del sol y él fue quien reunió a la gente y puso gobernantes sobre ellos. Puso a Ramur por rey sobre toda la tierra. Les mostró al
hombre y a la mujer, cómo morar juntos en contentamiento como marido y mujer, y dividió sus tareas entre ellos. Instruyó a los hombres en la siembra de maíz y el cultivo de hierbas. Los instruyó en la labranza de la tierra y la manera de abrir los cursos de agua y canales. Él fue quien mostró a los hombres los caminos de las bestias del campo. Instruyó a los hombres en el trabajo del oro y la plata y en la fabricación de vasijas de barro. Instruyó a los hombres en labrar y cortar la piedra y en la construcción de templos y ciudades. La confección del lino y el teñido de la tela que forma prendas siempre agradables a la vista, no enseñó. Tampoco los instruyó en la fabricación de ladrillos o en el trabajo del cobre. Entonces, cuando partió, mandó a la gente que no llorara, porque aunque él fuera a su padre, el sol los adoptaría como sus hijos y todos podrían llegar a ser hijos del sol. Así muchos se convirtieron en hijos y siervos del sol y creyeron lo que habían oído, que el sol era su padre y la luz del bien que dominaba toda la tierra. Es esta luz la que sostiene a todos los seres vivos, pero dentro de ella está la luz mayor que sostiene el espíritu. Es la luz que ilumina el corazón de los hombres. Hay luces menores que guían a los hombres en sus tareas diarias y los protegen del daño, hay luces invisibles que influyen en los hombres para bien o para mal, pero es la gran luz la que destierra la frialdad y calienta a todos los hombres. Supervisa toda la actividad de los hombres en la tierra mientras recorre los cielos de un extremo al otro, por lo que conoce las necesidades de todos los hombres. Por lo tanto, sé como el sol, sé perspicaz y perspicaz, sé regular en tus idas y venidas mientras realizas tus tareas diarias. Cuando su guía y líder partió, la gente se reconoció como hijos del sol. Eran belicosos y sometieron a otras personas en su nombre, y los sometieron a su dominio. Entonces se le levantaron grandes templos y por un tiempo desplazó a los dioses mayores que la gente alta tierra había levantado en su ignorancia. Nunca desplazó al único Dios verdadero, porque el Dios verdadero siempre estuvo oculto a los ojos de los profanos e ignorantes. Entonces algunos sacerdotes entre los que seguían la regla del sol robaron su espíritu y lo derribaron, para que animara las estatuas e imágenes de sus dioses. Así, el espíritu que da vida a todos los dioses menores no es más que el único espíritu mantenido en cautiverio, y no muchos como piensa la gente. Luego vinieron los sabios del este e hicieron que la gente tuviera otros pensamientos. Eran hombres que conocían los caminos del cielo y le preguntaron a la gente: ¿es el espíritu del sol verdaderamente supremo? ¿No es esto algo que requiere mucha reflexión? Consideren sus movimientos, ¿no se parecen más a los de quien es dirigido en sus idas y venidas? ¿Se mueve libremente como quiere, o está restringido y sujeto a su camino señalado, como un buey uncido, o como un asno que trilla? ¿Se eleva del inframundo como quiere o desciende a la caverna de la oscuridad por su propio decreto? ¿No es su camino más como el de una piedra arrojada por la mano del hombre? ¿No es como un barco controlado por la voluntad de un hombre, en lugar de un Dios libre? ¿No es más como un esclavo bajo la dirección de un amo? Estas cosas turbaron el corazón de la gente, algunos meditaron sobre ellas, pero otros, a la manera de los hombres, gritaron muerte a los que niegan la verdad de estas cosas. Sin embargo, por las cosas dichas, la adoración de los dioses mayores se fortaleció, porque la gente nunca se había apartado de Usirá que estaba con ellos, antes de que se abriera el primer canal de agua. No era el Dios de los nobles sino de los humildes. Esta es una tierra de dos pueblos, de dos naciones, de dos sacerdocios, de dos corrientes de sabiduría y de dos jerarquías de Dios. Es una tierra donde la luz de la verdad brilla intensamente, el pensamiento oculto a los ojos de todos menos de unos pocos. Es la tierra del amanecer en la tierra. Capítulo 3: El Destructor, parte 1 del gran rollo. Los hombres olvidan los días del Destructor. Solo los sabios saben a dónde fue y que regresará a la hora señalada. Rugió a través de los cielos en los días de la ira, y esta era su semejanza. Era como una nube de humo ondulante envuelta en un brillo rojizo, no distinguible en las articulaciones o extremidades. Su boca era un abismo del que salían llamas, humo y cenizas calientes. Cuando pasan las edades, ciertas leyes operan sobre las estrellas en los cielos. Sus caminos cambian, hay movimiento e inquietud, ya no son constantes y aparece una gran luz roja en los cielos. Cuando la sangre caiga sobre la tierra, el destructor aparecerá y las montañas se abrirán y arrojarán fuego y cenizas. Los árboles serán destruidos y todos los seres vivos serán engullidos. Las aguas serán tragadas por la tierra y los mares hervirán. Los cielos arderán brillante y rojizamente, habrá un
tono cobrizo sobre la faz de la tierra, seguido de un día de oscuridad. Una luna nueva aparecerá y se romperá y caerá. La gente se dispersará enloquecida. Oirán la trompeta y el grito de batalla del destructor y buscarán refugio en la guarida de la tierra. El terror devorará sus corazones y su coraje fluirá de ellos como el agua de un cántaro roto. Serán devorados por las llamas de la ira y consumidos por el aliento del destructor. Así será en los días de la ira celestial, que se han ido, y así será en los días del juicio cuando vuelva. Los tiempos de su ir y venir son conocidos por los sabios. Estas son las señales y los tiempos que precederán al regreso del destructor. 110 generaciones pasarán al oeste y las naciones se levantarán y caerán. Los hombres volarán en el aire como pájaros y nadarán en los mares como peces. Los hombres hablarán de paz unos con otros, la hipocresía y el engaño tendrán su día. Las mujeres serán como hombres y los hombres como mujeres, la pasión será un juguete del hombre. Una nación de adivinos se levantará y caerá y su lengua será el discurso aprendido. Una nación de legisladores gobernará la tierra y desaparecerá en la nada. Una adoración pasará a las 4 partes de la tierra, hablando de paz y trayendo guerra. Una nación de los males será más grande que cualquier otra, pero será como una manzana podrida desde el centro y no perdurará. Una nación de comerciantes destruirá a los hombres con prodigios y tendrá su día. Entonces, lo alto luchará con lo bajo, el norte con el sur, el este con el oeste y la luz con la oscuridad. Los hombres serán divididos por sus razas y los niños nacerán como extraños entre ellos. El hermano luchará con el hermano y el marido con la mujer. Los padres ya no instruirán a sus hijos y sus hijos serán descarriados. Las mujeres se convertirán en propiedad común de los hombres y ya no serán consideradas ni respetadas. Entonces los hombres estarán inquietos en sus corazones, buscarán sin saber qué, y la incertidumbre y la duda los turbarán. Poseerán grandes riquezas pero serán pobres de espíritu. Entonces los cielos temblarán y la tierra se moverá, los hombres temblarán de miedo y mientras el terror camina con ellos, aparecerán los heraldos de la muerte. Vendrán sigilosamente, como ladrones a las tumbas, los hombres no los conocerán por lo que son, los hombres serán engañados, la hora del destructor está cerca. En aquellos días los hombres tendrán ante sí el gran libro, se revelará la sabiduría, los pocos se reunirán para el estrado, es la hora de la prueba. Los intrépidos sobrevivirán, los valientes no caerán en la destrucción. Gran Dios de todas las edades, igual a todos, que establece las pruebas del hombre, sé misericordioso con nuestros hijos en los días del juicio final. El hombre debe sufrir para ser grande, pero no acelere su progreso indebidamente. En la gran selección, no seas demasiado severo con los menores entre los hombres. Hasta el hijo de un ladrón se ha convertido en tu escriba. Capítulo 4 El Destructor, parte 2 del gran rollo. Oh centinelas del universo que vigilan al Destructor, ¿cuánto tiempo durará vuestra próxima vigilia? Oh hombres mortales que aguardáis sin entender, ¿dónde os esconderéis en los temibles días del juicio final, cuando los cielos se rasguen y los cielos se partan en dos, en los días en que los niños se vuelvan canosos? Esto es lo que se verá, este es el terror que verán vuestros ojos, esta es la forma de destrucción que se abalanzará sobre vosotros. Allí estará el gran cuerpo de fuego, la cabeza resplandeciente con muchas bocas y ojos siempre cambiantes. Terribles dientes se verán en bocas sin forma y un temible vientre oscuro brillará rojo por los fuegos del interior. Hasta el hombre más valiente temblará, y se le soltarán las entrañas, porque esto no es cosa comprensible para los hombres. Será una forma vasta que abarcará el cielo y envolverá la tierra, ardiendo con muchos matices dentro de las bocas abiertas. Estos descenderán para barrer la faz de la tierra, engullendo todo en las fauces abiertas. Los mejores guerreros cargarán contra ella en vano. Los colmillos se caerán y he aquí que son cosas de agua fría y endurecida que inspiran terror. Grandes rocas serán arrojadas sobre los hombres, aplastándolos hasta convertirlos en polvo rojo. A medida que las grandes aguas saladas se elevan en su estela y rugientes torrentes se vierten hacia la tierra, incluso los héroes entre los hombres mortales serán vencidos por la locura. Así como las polillas vuelan rápidamente hacia su perdición en las llamas ardientes, estos hombres se precipitarán hacia su propia destrucción. Las llamas que van delante devorarán todas las obras de los hombres, las aguas que siguen barrerán todo lo que quede. El rocío de la muerte caerá suave, como alfombra gris sobre la tierra despejada.
Los hombres gritarán en su locura: oh, cualquier ser que exista, sálvanos de esta altiforma de terror, sálvanos del rocío gris de la muerte. Capítulo 5. El Destructor, parte 3 del rollo de Alepa. El Don Sape, llamado el Destructor, en Egipto, fue visto en todos los varaderos de las tierras. En color era brillante y ardiente, en apariencia, cambiante e inestable. Se retorcía sobre sí mismo como una bobina, como el agua burbujeando en un estanque desde un suministro subterráneo, y todos los hombres están de acuerdo en que era un espectáculo de lo más temible. No era un gran cometa o una estrella suelta, sino más bien un cuerpo de llamas ardientes. Sus movimientos en lo alto eran lentos, abajo se arremolinaba a modo de humo y permanecía cerca del sol cuyo rostro ocultaba. Había un enrojecimiento sangriento a su alrededor, que cambió a medida que avanzaba en su curso. Causó muerte y destrucción en su levantamiento y puesta. Barrió la tierra con una lluvia de ceniza gris y causó muchas plagas, hambre y otros males. Mordió la piel de hombres y bestias hasta que se llenaron de llagas. La tierra se turbó y tembló, las colinas y las montañas se movieron y mecieron. Los cielos oscuros, llenos de humo, se inclinaron sobre la tierra y un gran aullido llegó a los oídos de los hombres, llevado hasta ellos sobre las alas del viento. Era el grito del Señor Oscuro, el maestro del terror. Espesas nubes de humo de fuego pasaron delante de él y hubo una terrible lluvia de piedras calientes y carbones de fuego. El Don Sape tronó bruscamente en los cielos y disparó luces brillantes. Los canales de agua se volvieron sobre sí mismos cuando la tierra se inclinó, y grandes árboles se sacudieron y se partieron como ramitas. Entonces una voz como de 10.000 trompetas se oyó sobre el desierto, y ante su aliento abrasador las llamas se partieron. Toda la tierra se movió y las montañas se derritieron. El mismo cielo rugía como 10.000 leones en agonía, y brillantes flechas de sangre corrían de un lado a otro a través de su rostro. La tierra se hinchó como pan sobre el hogar. Este era el aspecto de Don Sape llamado The Destroyer, cuando apareció en días pasados, en tiempos antiguos. Así se describe en los registros antiguos, de los cuales quedan pocos. Se dice que cuando aparece en los cielos arriba, la tierra se abre por el calor, como una nuez tostada ante el fuego. Luego, las llamas se disparan a través de la superficie y saltan como demonios ardientes sobre sangre negra. La humedad dentro de la tierra se seca por completo, los pastos y los lugares de cultivo se consumen en llamas y ellos y todos los árboles se convierten en cenizas blancas. El Don Sape es como una bola de llamas en círculos que esparce pequeños retoños de fuego en su estela. Cubre alrededor de una quinta parte del cielo y envía dedos que se retuercen como serpientes hacia la tierra. Ante él, el cielo parece asustado, y se rompe y se dispersa. El mediodía no es más brillante que la noche. Genera una gran cantidad de cosas terribles. Estas son cosas que se dicen de The Destroyer en los registros antiguos, léelas con un corazón solemne, sabiendo que Don Sape tiene su tiempo señalado y regresará. Sería una tontería dejarlos pasar desapercibidos. Ahora los hombres dicen, tales cosas no están destinadas a nuestros días. Que el gran Dios de las alturas conceda que así sea. Pero venga, el día seguramente vendrá, y de acuerdo con su naturaleza el hombre no estará preparado. Capítulo 6. Los días oscuros. Los días oscuros comenzaron con la última visita del Destructor y fueron predichos por extraños presagios en los cielos. Todos los hombres estaban en silencio y andaban con rostros pálidos. Los líderes de los esclavos que habían construido una ciudad para la gloria de Tom provocaron disturbios, y nadie levantó su brazo contra ellos. Predijeron grandes acontecimientos que la gente ignoraba y de los que los videntes del templo no estaban informados. Estos fueron días de calma ominosa, cuando la gente esperaba no sabía qué. Se sintió la presencia de un destino invisible, los corazones de los hombres fueron golpeados. Las risas no se oyeron más y el dolor y los lamentos resonaron por toda la tierra. Incluso las voces de los niños se callaron y no jugaron juntos, sino que permanecieron en silencio. Los esclavos se volvieron atrevidos e insolentes y las mujeres eran posesión de cualquier hombre. El miedo caminó por la tierra y las mujeres se volvieron estériles por el terror, no podían concebir, y las que estaban embarazadas abortaban. Todos los hombres se encerraron en sí mismos. Los días de quietud fueron seguidos por un tiempo cuando el ruido de trompetas y chillidos se escuchó en los cielos, y la gente se volvió como bestias asustadas sin pastor, como asnos cuando los leones merodean fuera de su redil. El pueblo hablaba del Dios de los esclavos, y los hombres imprudentes decían:
Si supiéramos dónde se encuentra este dios, le haríamos sacrificios. Pero, el dios de los esclavos no estaba entre ellos. No se le podía encontrar en los pantanos ni en los pozos de ladrillos. Su manifestación fue en los cielos, para que todos los hombres la vieran, pero no vieron con entendimiento. Ni ningún dios escuchó, porque todos estaban mudos por la hipocresía de los hombres. Los muertos ya no eran sagrados y eran arrojados a las aguas. Los que ya estaban sepultados fueron descuidados y muchos quedaron expuestos. Yacen, desprotegidos contra las manos de los ladrones. El que una vez trabajó mucho bajo el sol, llevando él mismo el yugo, ahora poseía bueyes. El que no cultivaba grano ahora poseía un almacén lleno. El que una vez habitaba a gusto entre sus hijos, ahora tenía sed de agua. El que antes se sentaba al sol, con migas y heces ahora estaba hinchado de comida, se reclinaba a la sombra, sus tazones rebosaban. El ganado se dejaba solo para vagar por pastos extraños, y los hombres ignoraban sus marcas y mataban a las bestias de sus vecinos. Ningún hombre poseía nada. Los registros públicos fueron desechados y destruidos, y nadie sabía quiénes eran esclavos y quiénes eran amos. El pueblo clamaba al faraón en su angustia, pero él se tapaba los oídos y se comportaba como un sordo. Hubo quienes hablaron falsamente delante de faraón y tuvieron la hostilidad de Dios hacia la tierra, por lo que el pueblo clamó por su sangre para apaciguarla. Pero no fueron estos extraños sacerdotes los que pusieron contienda en la tierra en lugar de paz, porque uno era incluso de la casa de faraón, y caminaba entre la gente sin obstáculos. Nubes de polvo y humo oscurecieron el cielo y tiñeron las aguas sobre las que caían con un matiz sangriento. La peste estaba por toda la tierra, el río estaba sangrando y había sangre por todas partes. El agua estaba repugnante y los estómagos de los hombres se encogían de beber. Los que bebieron del río lo vomitaron, porque estaba contaminado. El polvo abrió heridas en la piel de hombres y bestias. En el resplandor del destructor, la tierra se llenó de rojo. Las alimañas criaron y llenaron el aire y la faz de la tierra con repugnancia. Las bestias salvajes, afligidas por los tormentos bajo los azotes de arena y ceniza, salían de sus guaridas en los páramos y cuevas y acechaban en las moradas de los hombres. Todas las bestias domesticadas gimieron y la tierra se llenó de gritos de ovejas y gemidos de ganado. Los árboles, por toda la tierra, fueron destruidos y no se encontró ninguna hierba o fruta. La faz de la tierra fue golpeada y devastada por una lluvia de piedras que derribó todo lo que se interponía en el camino del torrente. Cayeron en chubascos calientes, y un extraño fuego fluyó por el suelo a su paso. Los peces del río murieron en las aguas contaminadas. Gusanos, insectos y reptiles surgieron de la tierra en grandes cantidades. Grandes ráfagas de viento trajeron nubes de langostas que cubrieron el cielo. Mientras el destructor se lanzaba a través de los cielos, lanzó grandes ráfagas de ceniza sobre la faz de la tierra. La lobreguez de una larga noche extendía un oscuro manto de negrura que extinguía todo rayo de luz. Nadie sabía cuándo era de día y cuándo era de noche, porque el sol no proyectaba sombra. La oscuridad no era la negrura limpia de la noche, sino una oscuridad espesa en la que el aliento de los hombres se detenía en sus gargantas. Los hombres jadearon en una nube caliente de vapor que envolvió toda la tierra y apagó todas las lámparas y fuegos. Los hombres estaban entumecidos y yacían gimiendo en sus camas. Ninguno habló con otro ni tomó comida, porque estaban abrumados por la desesperación. Los barcos fueron arrancados de sus amarres y destruidos en grandes remolinos. Fue un tiempo de deshacer. La tierra se dio la vuelta, como la arcilla gira sobre el torno de un alfarero. Toda la tierra estaba llena de alboroto por el trueno del destructor en lo alto y el grito de la gente. Allí como el sonido de gemidos y lamentaciones por todos lados. La tierra vomitó sus muertos, los cadáveres fueron arrojados fuera de sus lugares de descanso y los embalsamados fueron revelados a la vista de todos los hombres. Las mujeres embarazadas abortaron y la simiente de los hombres fue detenida. El artesano dejó su tarea sin hacer, el alfarero abandonó su rueda y el carpintero sus herramientas, y se fueron a morar en los pantanos. Se descuidaron. Todas las artesanías y los esclavos atrajeron a los artesanos. No se podía cobrar la cuota de Faraón, porque no había ni trigo ni cebada, ni ganso ni pescado. Los derechos de Faraón no se pudieron hacer cumplir, porque los campos de trigo y los pastos fueron destruidos. Los nobles y los humildes oraron juntos para que la vida llegara a su fin y la agitación y los truenos dejaran de golpear sus oídos.
El terror era el compañero de los hombres durante el día y el horror su compañero durante la noche. Los hombres perdieron el sentido y se volvieron locos, estaban distraídos por el miedo. En la gran noche de la ira del destructor, cuando su terror estaba en su apogeo, hubo una lluvia de rocas y la tierra se agitó como el dolor desgarraba sus entrañas. Puertas, columnas y muros fueron consumidos por el fuego y las estatuas de Dios fueron derribadas y rotas. La gente huyó fuera de sus viviendas atemorizados y fueron asesinados por el granizo. Los que se refugiaron del granizo fueron tragados cuando la tierra se abrió. Las viviendas de los hombres se derrumbaron sobre los que estaban adentro y hubo pánico por todas partes, pero los esclavos que vivían en chozas en los juncales, en el lugar de los pozos, se salvaron. La tierra ardió como yesca, un hombre acechaba sobre sus tejados y los cielos arrojaron ira sobre él y murió. La tierra se retorció bajo la ira del destructor y gimió con la agonía de Egipto. Se sacudió y los templos y palacios de los nobles fueron derribados desde sus cimientos. Los nobles perecieron en medio de las ruinas y toda la fuerza de la tierra fue herida. Incluso el grande, el primogénito de Faraón, murió con los nobles en medio del terror y de las piedras que caían. Los hijos de los príncipes fueron arrojados a las calles y los que no fueron expulsados murieron dentro de sus moradas. Hubo 9 días de oscuridad y agitación, mientras se desataba una tempestad como nunca antes se había conocido. Cuando falleció, hermano enterró a hermano en toda la tierra. Los hombres se levantaron contra los que estaban en autoridad y huyeron de las ciudades para vivir en tiendas en las tierras lejanas. Egipto carecía de grandes hombres para hacer frente a los tiempos. El pueblo estaba débil por el miedo y entregó oro, plata, lapislázuli, turquesa y cobre. A los esclavos, ya sus sacerdotes les dieron cálices, urnas y ornamentos. Faraón solo permaneció tranquilo y fuerte en medio de la confusión. El pueblo se volvió a la maldad en su debilidad y desesperación. Las rameras caminaban por las calles sin vergüenza. Las mujeres hacían desfilar sus miembros y hacían alarde de sus encantos femeninos. Las mujeres de alta cuna vestían harapos y se burlaban de las virtuosas. Los esclavos perdonados por The Destroyer abandonaron la tierra maldita de inmediato. Su multitud se movía en la penumbra de la mitad del amanecer, bajo un manto de finas cenizas grises que se arremolinaban, dejando atrás los campos quemados y las ciudades destrozadas. Muchos egipcios se unieron al ejército, porque uno que era grande los guiaba, un sacerdote príncipe del patio interior. El fuego subió a lo alto y su quema se fue con los enemigos de Egipto. Se levantó del suelo como una fuente y colgó como una cortina en el cielo. En 7 días, por remuar los malditos viajaron a las aguas. Cruzaron el desierto agitado mientras las colinas se derretían a su alrededor. Arriba, los cielos se rasgaron con relámpagos. Fueron atropellados por el terror, pero sus pies se enredaron en la tierra y el desierto los encerró. No sabían el camino, porque ninguna señal era constante ante ellos. Dieron la vuelta ante Nosari y se detuvieron en Shokot, el lugar de las canteras. Pasaron las aguas de Ma y llegaron al valle de Picarot, al norte de Mara. Se encontraron con las aguas que bloqueaban su camino y sus corazones estaban desesperados. La noche fue una noche de miedo y pavor, porque arriba se oyó un fuerte gemido y se soltaron vientos negros del inframundo, y brotó fuego del suelo. Los corazones de los esclavos se encogieron dentro de ellos, porque sabían que la ira de Faraón los perseguía y que no había manera de escapar. Lanzaron insultos contra quienes los dirigían, se realizaron extraños ritos a lo largo de la orilla esa noche. Los esclavos disputaron entre ellos y hubo violencia. Faraón había reunido a su ejército y siguió a los esclavos. Después de su partida hubo tumultos y desórdenes detrás de él, porque las ciudades fueron saqueadas. Las leyes fueron expulsadas de las salas de juicio y pisoteadas en las calles. Los almacenes y graneros fueron reventados y saqueados. Las carreteras estaban inundadas y nadie podía pasar por ellas. Había gente muerta por todos lados. El palacio se dividió y los príncipes y funcionarios huyeron, de modo que ninguno quedó con autoridad para mandar. Las listas de números fueron destruidas, los lugares públicos fueron derribados y los hogares se volvieron confusos y desconocidos. Faraón avanzaba con dolor, porque detrás de él todo era desolación y muerte. Ante él había cosas que no podía entender y tenía miedo, pero se portó bien y se paró frente a su anfitrión con coraje. Trató de traer de vuelta a los esclavos, porque la gente decía que su magia era más grande que la magia de Egipto.
Las huestes del faraón se encontraron con los esclavos en las orillas del agua salada, pero un soplo de fuego las detuvo. Una gran nube se extendió sobre las huestes y oscureció el cielo. Ninguno podía ver, a excepción del resplandor ardiente y los relámpagos incesantes que rasgaban la nube que los cubría. Un torbellino se levantó en el este y barrió las huestes acampadas. Un vendaval arreció toda la noche y en el crepúsculo rojo del amanecer hubo un movimiento de tierra, las aguas se retiraron de la orilla del mar y se revolcaron sobre sí mismas. Hubo un extraño silencio y los hombres, en la penumbra, se vio que las aguas se habían partido, dejando un paso entre ellas. La tierra se había levantado, pero estaba perturbada y temblaba, el camino no era recto ni claro. Las aguas alrededor eran como si giraran dentro de un cuenco, solo el pantano permaneció intacto. Del cuerno del destructor salió un sonido alto y estridente que tapó los oídos de los hombres. Los esclavos habían estado haciendo sacrificios desesperados, sus lamentos eran fuertes. Ahora, ante el extraño espectáculo, hubo vacilación y duda. Por el espacio de un respiro se quedaron inmóviles y en silencio. Entonces todo fue confusión y gritos, algunos empujando hacia las aguas contra todos los que buscaban huir del suelo inestable. Entonces, en exaltación, su líder los condujo en medio de las aguas a través de la confusión. Sin embargo, muchos intentaron volver a la hueste detrás de ellos, mientras que otros huyeron a lo largo de las costas vacías. Todo quedó en silencio sobre el mar y sobre la costa, pero detrás, la tierra tembló y los cantos rodados se partieron con un gran ruido. La ira del cielo se apartó a cierta distancia y se situó por encima de las dos huestes. Aún así, la hueste del faraón mantuvo sus filas, firme en su resolución ante los extraños y terribles acontecimientos, e impertérrita ante la furia que rugía a su lado. Las caras severas estaban oscuramente iluminadas por la cortina de fuego. Entonces la furia se fue y hubo silencio, la quietud se extendió por la tierra mientras la hueste del faraón permanecía inmóvil en el resplandor rojo. Entonces, con un grito, los capitanes se adelantaron y la hueste se levantó detrás de ellos. La cortina de fuego se había enrollado en una nube oscura y ondulante que se extendía como un dosel. Hubo agitación en las aguas, pero siguieron a los malhechores más allá del lugar del gran remolino. El paso estaba confuso en medio de las aguas y el suelo debajo inestable. Aquí, en medio de un tumulto de aguas, Faraón peleó contra los últimos de los esclavos y los venció, y hubo una gran matanza en medio de la arena, el pantano y el agua. Los esclavos gritaron desesperados, pero sus gritos no fueron escuchados. Sus posesiones fueron esparcidas detrás de ellos mientras huían, de modo que el camino era más fácil para ellos que para los que los seguían. Luego, el silencio fue roto por un poderoso rugido y, a través de las ondulantes columnas de nubes, la ira del destructor descendió sobre las huestes. Los cielos rugieron como con 1000 truenos, las entrañas de la tierra se resquebrajaron y la tierra gritó su agonía. Los acantilados fueron arrancados y derribados. La tierra seca cayó bajo las aguas y grandes olas rompieron en la orilla, arrastrando rocas desde el mar. El gran oleaje de rocas y aguas arrollaron los carros de los egipcios que iban delante de los de a pie. El carro del faraón fue lanzado por los aires como por una mano poderosa y fue aplastado en medio de las aguas. La noticia del desastre vino de Rajeb, hijo de Tomat, quien se apresuró a adelantarse a los sobrevivientes aterrorizados debido a su quema. Trajo informes a la gente de que la hueste había sido destruida por la explosión y el diluvio. Los capitanes se habían ido, los hombres fuertes habían caído y no quedaba ninguno para mandar. Por tanto, el pueblo se rebeló a causa de las calamidades que les habían sobrevenido. Los cobardes se escabulleron de sus guaridas y salieron audazmente para asumir los altos cargos de los muertos. Mujeres hermosas y nobles, sin sus protectores, eran sus presas. De los esclavos, la mayor parte había perecido ante las huestes de Faraón. La tierra rota yacía indefensa y los invasores surgieron de la oscuridad como carroña. Un pueblo extraño subió contra Egipto y nadie se puso de pie para pelear, porque la fuerza y el coraje se habían ido. Los invasores, encabezados por Alkenan, salieron de la tierra de los dioses, a causa de la ira del cielo que había asolado su tierra. Allí también había habido una plaga de reptiles y hormigas, señales y presagios y un terremoto. Allí, también, había habido agitación y desastre, desorden y hambre, con el aliento gris del destructor barriendo el suelo y deteniendo el aliento de los hombres.
Antura reunió a los remanentes de sus guerreros y a los guerreros que quedaban en Egipto, y partió al encuentro de los hijos de la oscuridad que salieron de las montañas orientales por el camino del desierto y por el camino de Yetnovis. Cayeron sobre la tierra asolada desde detrás de la nube gris, antes de que se disiparan las tinieblas y antes de que llegaran los vientos purificadores. Rajet fue con Faraón y se enfrentó a los invasores en Eroser, pero los corazones de los egipcios estaban débiles dentro de ellos. Sus espíritus ya no eran fuertes y cayeron antes de perder la batalla. Abandonados por los dioses de arriba y de abajo, sus moradas destruidas, sus casas esparcidas, eran como hombres ya medio muertos. Sus corazones aún estaban llenos de terror y del recuerdo de la ira que los había golpeado desde el cielo. Todavía estaban llenos del recuerdo de la temible visión del destructor y no sabían lo que hacían. Faraón no volvió a su ciudad. Perdió su herencia y fue apresado por un demonio por muchos días. Sus mujeres fueron contaminadas y sus propiedades saqueadas. Los hijos de la oscuridad profanaron los templos con carneros y violaron a mujeres que estaban enloquecidas y no resistieron. Esclavizaron a todos los que quedaron, los ancianos, los jóvenes y los niños. Oprimían al pueblo y su deleite estaba en la mutilación y la tortura. Faraón abandonó sus esperanzas y huyó al desierto más allá de la provincia del lago, que está en el oeste hacia el sur. Vivió una buena vida entre los vagabundos de arena y escribió libros. Los buenos tiempos volvieron, incluso bajo los invasores, y los barcos navegaron río arriba. El aire se purificó, el aliento del destructor desapareció y la tierra volvió a llenarse de cosas que crecían. La vida se renovó en toda la tierra. Caid enseñó estas cosas a los hijos de la luz en los días de oscuridad, después de la construcción del Rambudet, antes de la muerte del faraón Ankhed. Esto está escrito en esta tierra y en nuestra lengua por Lewedar, quien, él mismo, la eligió para salvar. No se vio hasta los últimos días.